En cuanto a la acusación particular presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los hechos serían los siguientes. Con fecha 13 de septiembre del año 2015, siendo las 8:10 horas aproximadamente, doña Jacqueline del Carmen Soto Gálvez realizó un llamado a carabineros para que concurrieran hasta su domicilio, solicitud que ya era recurrente, por lo cual concurrieron al inmueble ubicado en calle Salitrera María Encarnación, 3690, en la comuna de Alto Hospicio, debido a que su hijastro, José Antonio Vergara Espinosa, quien es esquizofrénico, se encontraba alterado realizando desórdenes al interior del inmueble. Por este motivo, CENCO informa a los funcionarios de Carabineros de la Tercera Comisaría Carlos Alberto Valencia Castro, Ángel Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez y Manuel Jesús Carvajal Fabres, todos a cargo del primero de los nombrados, para que se trasladen al inmueble indicado en el RP institucional 4514. Al llegar al referido inmueble, la madrastra de José Vergara hace pasar a los funcionarios policiales al interior de su casa, lugar desde donde estos, luego de conversar con ella, sacan esposado a José, quien padecía en ese instante de una crisis de su enfermedad, circunstancia que le fue advertida a los carabineros por sus familiares, quienes no quisieron hacer denuncia. Momento en que lo suben y encierran en el calabozo de la patrulla policial en que se trasladaban los acusados, a pesar de la oposición del afectado, para luego apartarse de sus funciones y deberes de carabineros, enfilar por la ruta A16, que une las comunas de Alto Hospicio con el Pozo Almonte, llevándose a la víctima contra su voluntad a un lugar desconocido, el que no fue trasladado ni al consultorio ni a la comisaría como lo señala el protocolo policial, ignorando hasta la fecha su actual paradero. En el intertanto, los acusados concertados para ocultar dichas actividades ilícitas informan radialmente a CENCO haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara no se encontraba en el inmueble y que por tanto se retiraban, dejando igual constancia, pero por escrito, en la hoja de ruta de dicho vehículo policial, falseando de esta manera su contenido con plena conciencia de la ilicitud de su actuar. La familia Vergara, al pasar los días sin que José retornara a su casa, acudieron reiteradamente a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a solicitar información sobre su paradero, negando sistemáticamente los acusados a haber encontrado a José en esa casa cuando concurrieron a ella, ajustándose con ello a la mentira que habían convenido incluso ante el requerimiento de su jefatura. Estos hechos fueron calificados por el acusador como constitutivos del delito contemplado en el artículo 141 del Código Penal, que a la luz de la normativa internacional reviste el carácter de desaparición forzada de personas contemplado en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el cual se encuentra en grado de desarrollo consumado y en el que los acusados intervinieron en calidad de autores directos conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal. De acuerdo a esta querellante, perjudica a los acusados las circunstancias agravantes que contempla el artículo 12 en sus numerales 13, 18 y 21. De acuerdo a estos antecedentes y normas citadas, se solicita para los acusados por el delito de secuestro calificado la pena de presidio perpetuo, además de la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante la condena, asesoras legales y el pago de las costas de la causa. En tercer lugar, de acuerdo a la acusación particular del querellante Juan Vergara, se indican los siguientes hechos. Con fecha 13 de septiembre del año 2015, siendo las 8:10 horas aproximadamente, doña Jacqueline del Carmen Soto Gálvez realizó un llamado a carabineros para que concurrieran hasta su domicilio ubicado en calle Salitrera María Encarnación, 3690, en la comuna de Alto Hospicio, debido a que su hijastro, José Antonio Vergara Espinosa, quien es esquizofrénico, se encontraba alterado realizando desórdenes al interior del inmueble. Por este motivo, CENCO informa a los funcionarios de carabineros de la Tercera Comisaría Carlos Alberto Valencia Castro, Ángelo Antonio Muñoz Roque, Abraham Ruperto Caro Pérez y Manuel Jesús Carvajal Fabres, todos a cargo del primero de los nombrados, para que se trasladen al inmueble indicado en el RP institucional 4514. Al llegar al referido inmueble, la madrastra de José Vergara hace pasar a los funcionarios policiales al interior de su casa, lugar desde donde estos, luego de conversar con ella, sacan esposado a José, quien padecía en ese instante una crisis de su enfermedad, circunstancia que le fue advertida a los carabineros por sus familiares, quienes no quisieron hacer denuncia. Momento en que lo suben y encierran en el calabozo de la patrulla policial en que se trasladaban los acusados a pesar de la oposición del afectado, para luego, apartándose de sus funciones y deberes de carabineros, enfilar por la ruta 16 que une las comunas de Alto Hospicio con Pozo Almonte, llevándose a la víctima contra su voluntad a un lugar desconocido,
el que no fue trasladado ni al consultorio ni a la comisaría como lo señala el protocolo policial, ignorando hasta la fecha su actual paradero. En el entretanto, los acusados concertados para ocultar dichas actividades ilícitas informan realmente a CENCO haber concurrido al domicilio, pero que José Vergara no se encontraba en el inmueble y que por tanto se retiraban, dejando igual constancia, pero por escrito, en la hoja de ruta de dicho vehículo policial, falseando de esta manera su contenido con plena conciencia de la ilicitud de su actuar. La familia Vergara, al pasar los días sin que José retornara a su casa, acudieron reiteradamente a la tercera comisaría de Alto Hospicio a solicitar información sobre su paradero, negando sistemáticamente a los acusados haber encontrado a José en esa casa, cuando concurrieron a ella, ajustándose con ello a la mentira que habían convenido, incluso ante el requerimiento de la jefatura. Hechos calificados como constitutivos de los delitos de secuestro que prevé y sanciona el artículo 149 del Código Penal y el delito de falsificación de instrumento público, descrito y sancionado en el artículo 193 del mismo Código, ambos en grado de ejecución consumado. En cuanto a las circunstancias agravantes, se invocan las de los artículos número 1, 5, 6, 8, 11 y 21 del artículo 12 del Código Penal. La participación de los acusados en estos delitos sería la de autores directos, conforme al artículo 15, número 1 del mismo Código, y las penas que se requieren para los acusados Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Manuel Carvajal y Abraham Caro por el delito de secuestro calificado es la de presidio perpetuo más las accesoras de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de efectos públicos y las de derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Y por el delito de falsificación de instrumento público, la de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las asesoras legales, el pago de las costas del procedimiento, de acuerdo al artículo 45 y siguiente del Código Procesal Penal. Bien, esos son los hechos que van a ser conocidos por este tribunal, que van a ser objeto del debate. Vamos a dar paso a los alegatos de apertura. En primer lugar, le damos la palabra a la Fiscalía. Magistrado, previamente a eso, indicar que en el auto de apertura que esta fiscal tiene, sí sale la petición de pena por el delito de falsificación de instrumento público y también está la acusación respectiva presentada por la Fiscalía, que solicita 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, accesoria legal y pago las costas de la causa por este delito. Sí, entiendo que lo que yo leí fue que usted calificaba los delitos. La Fiscalía los califica como constitutivos de uso malicioso y falsificación y la pena que se pide es por uno de ellos. Sí, así es. Eso es lo que el tribunal hizo presente en su momento. Sí, sí. Bien, con esa salvedad entonces, y bueno, la consecuencia que hay que traer posteriormente, damos la palabra para los alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Hace más de 2 años, en el año 2015, José Vergara Espinosa era un joven de 22 años, el cual presentaba un daño orgánico producido por una asfixia a su nacimiento. Él vivía en la comuna de Alto Hospicio, en el sector de La Tortuga, y este había tenido durante su vida un historial de abandono, de necesidades, de marginalidad. Su padre corresponde a Juan Vergara Lugenberg, el cual durante algunos años, precisamente en el año 80, había estado privado de libertad por algunos delitos de robo y luego de recuperar su libertad se hace cargo de la mayoría de sus hijos, que son 8. Él decide venir hasta la ciudad de Iquique, traerse a sus hijos, ya que estos habían sido dejados por su madre, y hacerse cargo en este caso de José Vergara, el cual tenía un antecedente médico, un daño orgánico, que presentaba crisis psicopáticas en alguna ocasión y que con el tiempo fueron aumentando. Esta familia tenía bajos recursos económicos y sociales, su padre se transforma en obrero y a pesar de su baja escolaridad, ellos tratan como familia de sacar adelante a José. Sin embargo, con el tiempo José comienza a presentar consumo problemático de drogas, lo que hacía que estas crisis de su enfermedad fueran más frecuentes y más duras. Él hablaba solo, tenía alucinaciones, rompía cosas, desconocía a sus familiares, tenía crisis bastante violentas, lo que provocó que su familia en diversas oportunidades, sus hermanos, su madrastra, llamara a carabineros o a la ambulancia para que le prestaran ayuda, porque la escasez que ellos tenían de escolaridad y de instrucción era lo que tenían más cercano. Y así llegamos, su señoría, hasta el día 13 de septiembre del año 2015. En esa época, José, ese día 13, despierta con una crisis de su enfermedad. Ya él no estaba consumiendo los remedios que le permitían controlarla. Su familia se ve sobrepasado por esta situación
y deciden ante esto llamar a Carabineros para que, como otras veces, lo llevaran hasta el hospital a poder lograr a través de una inyección calmarlo, o lo llevaran hasta, en este caso, la tercera comisaría de Alto Hospicio, y de esa manera poder calmarlo y después volver a su casa. Es así como Jacqueline Soto Galvez, quien es la conviviente del dueño de casa, llama a Carabineros, les dice que tiene un niño enfermo en la casa, y estos se trasladan hasta la casa de María Encarnación, donde vivía José Vergara. Quien va a cargo es Carlos Valencia, acompañado de 3 funcionarios más, esto de Ángelo Muñoz, de señor Manuel Carvajal y de Abraham Caro. Se trasladan en un RP con su uniforme institucional, llegan a esta casa, ingresan a la misma, la dueña de casa les dice la situación en que se encuentran, logran observar algunos destrozos en la casa, y al ser consultadas si van a presentar denuncia, la familia insiste que no, que su intención es solamente que lo saquen para que se calme y que lo lleven al consultorio. Pues bien, estos funcionarios de Carabineros en representación del Estado de Chile, en ese minuto, su señoría, deciden subirlo, a pesar de no haber una denuncia respectiva, esposarlo en el carro policial, encerrarlo en el carro policial y posteriormente llevárselo sin nunca más desde esa fecha saber qué es lo que pasa con José Vergara, apartándose su señoría de toda obligación institucional. En ese momento, estos 4 funcionarios representaban, su señoría, lo único que conocía esta familia, que eran en definitiva el Estado de Chile, el cual lo traslada y se los lleva, y es el Estado de Chile que en ese minuto ellos les falla. Pues bien, su señoría, José Vergara, que en ese momento tenía un 77.5 de discapacidad mental, o sea, una discapacidad severa, nunca más se supo de él. Y estos hechos, la Fiscalía los ha calificado jurídicamente como un secuestro. Y un secuestro calificado, su señoría, donde además ha existido el delito de falsificación de este instrumento público, que son en definitiva las hojas de ruta que tienen los Carabineros. Por cuanto, su señoría, ellos, además de llevarse a José, comienzan a negar la situación, a entregar falsa información, y ¿qué es lo que hacen? Llaman a Cenco informando de que efectivamente habían concurrido a este lugar, pero que José no estaba. Y no conforme con dejarlo de manera verbal, su señoría, también lo dejan por escrito, señalando exactamente lo mismo. Y luego, su señoría, la familia en su desesperación va una y otra vez, en este caso, a solicitar información de su hijo y su hermano. ¿Por qué hemos calificado estos hechos como secuestro? Es porque entendemos que se dan todos los requisitos que establece el artículo 141. Y básicamente, su señoría, porque acá se detuvo, se privó de libertad, se encerró a una persona que era precisamente aquel más débil al cual la ley, al cual la Constitución obliga a los Carabineros a proteger. Carabinero es por esencia del débil el protector, y no hay nadie más débil que José Vergara Espinosa. Pues también, su señoría, nosotros hacemos una invitación, la Fiscalía de Chile, a este tribunal. Y la invitación, su señoría, está destinada a mirar estos hechos más allá del secuestro, sino que a mirarlos con una mirada de carácter internacional. ¿Por qué, su señoría? Porque precisamente este delito de secuestro es el género. La especie, su señoría, es lo que se conoce internacionalmente como desaparición forzada de personas por agentes del Estado. Claramente, su señoría, esta figura está establecida en tratados internacionales que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Como sabemos, la Constitución establece que es obligatorio estos tratados cuando Chile los encuentra, en este caso, ratificados y forman parte de nuestra legislación. Los invitamos, sus señorías, a mirar la gravedad de este ilícito, porque es un ilícito cometido por agentes del Estado y además, su señoría, en democracia. De esta manera, entendemos que se dan todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta figura, y que hay convenciones como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue ratificada en el 2010, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas y el Estatuto de Roma, que son convenciones que tratan sobre derechos humanos y por lo tanto son obligatorias. ¿Y qué obligación nos imponen como el Estado de Chile, su señoría? La obligación, en primer lugar, de prevenir estas figuras tan graves. En segundo lugar, una obligación que la Fiscalía ha asumido desde el primer momento, que es investigar qué fue lo que pasó y entregar al tribunal toda la prueba posible.
También está la obligación, su señoría, de sancionar estos hechos y más aún de reparar el daño causado. ¿Por qué creemos que estamos en presencia de estos ilícitos, su señoría, de la desaparición forzada de personas? Su señoría, porque en primer lugar, el primer requisito es la privación de la libertad de una persona. Acá se privó ilegítimamente, su señoría, fuera de todo protocolo, a José Vergara. Segundo, su señoría, participaron agentes del Estado, Carabineros de Chile, en ejercicio activo de sus funciones, con vestimentas institucionales, en carro policial, su señoría. Y además, su señoría, la negativa a reconocer la privación de libertad de esta persona a informar su paradero. Y eso, su señoría, se va a acreditar con contundente prueba durante el transcurso de este juicio, porque estos ex carabineros no solamente se niegan a entregar información, su señoría, sino que lo hacen sistemáticamente, una y otra y otra y otra vez. Los ex carabineros aquí presentes mintieron no solamente a la familia, sino que mintieron descaradamente, su señoría, también a sus propios oficiales, cuando cada vez que los funcionarios de su propia institución les preguntaron por este procedimiento, ellos, sin temor alguno, manifestaron una y otra vez que este procedimiento se había realizado de manera diferente, que no conocían a José Vergara, que nunca lo habían visto. Ustedes se darán cuenta, su señoría, que hubo a lo menos 15 días en que esta familia buscó sistemáticamente a José Vergara. Concurrieron en diversas ocasiones y cada vez que fueron confrontados estos ex carabineros, sin temor alguno, sin siquiera pestañear, negaron la existencia de este procedimiento, su señoría. Tanto así que llegaron a prestar declaración ante su oficialidad, negando este sistema e incluso, su señoría, en última instancia, a reconocer lo que había pasado. ¿Qué le pedimos a nosotros al tribunal? Que haga un control de convencionalidad, que vea, su señoría, que si bien la figura de desaparición forzada no está expresamente establecida en nuestro ordenamiento, sí puede ser recogida por estos tratados internacionales porque se ajustan en pleno derecho. Y tenemos la obligación, su señoría, el tribunal como parte del Estado de Chile, la Fiscalía como parte del Estado de Chile, conocer estos hechos, sancionarlos y prevenirlos, su señoría, porque se dan todos los presupuestos legales. Esta es la invitación que hace la Fiscalía. Se le da la palabra al cliente particular para su alegato de apertura. Cuando los militares y en general las fuerzas policiales latinoamericanas empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto. Dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delitos. Si bien este pasaje uno lo puede encontrar en distintas memorias respecto a gobiernos de facto y dictaduras militares en Latinoamérica, este pasaje es, y lo extraí precisamente de las memorias de un caso que uno podría decir inconexo con la situación de José Vergara, pero es una situación ocurrida en Guatemala, en 1981, donde también un joven es detenido en su domicilio, llevado por fuerza policial, desconocido su paradero hasta la actualidad, y también se negó todo tipo de información sobre esa situación. Ese es el caso de Marco Molina Thyssen, caso conocido a nivel mundial respecto a la desaparición forzada, no solamente por esta situación que uno puede encontrar puntos de encuentro con la situación de José Vergara, sino que también en un hecho coincidente. Ambos juicios se están desarrollando precisamente en marzo de 2018. Recién, en ese caso en Guatemala, se están imputando, en este caso también, con las mismas calificaciones jurídicas, es decir, el secuestro, en este caso, pero también haciendo parte la necesidad de entender de que estamos ante una desaparición forzada, que estamos ante un delito de lesa humanidad y que en definitiva hay una intención, y siempre ha existido una intención por parte de los estados, particularmente en las últimas décadas, de poner un freno a una situación insostenible. Lógicamente, ya lo señalaba el Ministerio Público, dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, esta situación se ha calificado como un secuestro calificado por la situación particularmente permanente que se encuentra José Vergara. Y así, no solamente se logra acreditar su detención, en eso
especial énfasis las declaraciones que prestarán en este caso la madrastra y las personas que residían en su domicilio en María Encarnación 3690 de la comuna de Alto Hospicio. Además que fue privado de libertad sin derecho, no existía denuncia, no había ninguna denuncia por parte de la familia, así se da cuenta de su relato, y tampoco se cumple ningún protocolo que haya permitido establecer cuál es el paradero de José Vergara. Y lógicamente se ha prolongado por más de 15 días. Hoy se cumplen 2 años, 6 meses y 6 días desde la detención y desaparición de José Vergara. Así, lo que proponemos acreditar en este presente juicio oral es que el día 13 de septiembre de 2015 José Vergara fue detenido al interior de su domicilio, subido a este furgón policial, esposado, y que nunca más se tuvo rastro de José. Además, tanto la declaración de su padre como de sus hermanas darán cuenta de la negación sistemática, en este caso, de los carabineros, de la detención de José Vergara, desde que ellos se acercan por primera vez a la tercera comisaría de Alto Hospicio para reclamar, en este caso, por su familiar. Ahora bien, respecto a la invitación realizada por el Ministerio Público, es una invitación que nosotros compartimos, a analizar este caso no solamente desde un enfoque del ordenamiento nacional, sino que también desde los compromisos adoptados por el Estado de Chile a través de las convenciones que se han hecho referencia respecto a poner fin a la desaparición forzada de personas. En este sentido, esta invitación por otros tribunales ha sido recibida en este caso. Por ejemplo, la excelentísima Corte Suprema, en el rol 517-2004, aun cuando no se ratificaban las convenciones internacionales en nuestro país, ya señalaba que el delito de secuestro, calificado en este caso por crímenes ocurridos durante la dictadura cívico-militar, se encasillaban dentro también del delito de desaparición forzada contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, esa invitación los tribunales superiores de justicia ya la han aceptado. Han reconocido particularmente, si bien en ese caso por la situación de la prescripción, la vinculación que existe entre la Convención, la obligación que ha tenido el Estado de Chile en detener esta desaparición forzada de personas, pero también porque la génesis de todos estos convenios, de todos estos acuerdos, tanto de la Organización Nacional de Naciones Unidas como también de la OEA en este caso, tienen en gran parte como prólogo de esos antecedentes las denuncias que miles de chilenos efectuaron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990 por la desaparición forzada, en este caso, de sus familiares. Porque fue el caso chileno que a nivel internacional fue tomando en definitiva mayor fuerza, y de ahí que por ende el Estado chileno también se le ha exigido con mayor fuerza poner fin a esta situación de impunidad. Y ahí vuelvo a lo que señalaba en un comienzo, a este extracto de las memorias de la familia Molina Thyssen en Guatemala. Porque en realidad en algún momento se pensó que este era el crimen perfecto. No había víctima, no había forma de que sus familiares reclamaran porque no había ni un procedimiento formal, no había registro en definitiva de la detención del familiar. Y ahí los estados han tomado con fuerza, en definitiva, tratar de poner fin a esta impunidad. Impunidad que en Chile ha costado bastante terminar con esa impunidad. Porque sin retroceder a los crímenes ocurridos durante la dictadura, ya en democracia el caso de José Vergara es el tercero. El 2001 Hugo Arizpe desaparece desde la cárcel de Arica. El 2005 José Buenante desaparece también en idénticas circunstancias desde Puerto Montt. Pero la impunidad persiste, porque esos dos casos, a diferencia del caso de José Vergara, sí se han mantenido en ese manto de impunidad hasta la fecha. José Vergara en eso, lamentablemente, pasa a ser un hito que esperemos que sea una situación de no retroceder, en que seas no solamente conocido por la actual justicia, sino que también
sea la primera condena en este caso de desaparición forzada en nuestro país y que eso dé pie también a las Fuerzas Armadas y de orden a cambiar en definitiva sus procedimientos. Respecto a la desaparición forzada y haciendo este encasillamiento, como nos señala la excelentísima Corte Suprema en reiterados fallos, primero se distinguen ciertos elementos que son también propios, en este caso, del secuestro calificado. Ya lo ha señalado el Ministerio Público, la privación ilegítima de libertad. En este caso es el primer elemento constitutivo y definitorio de la desaparición forzada de personas en el derecho internacional y en este caso también en el secuestro. Esta conducta se inicia desde el momento en que se trata de ocultar o desaparecer a la víctima. Y esta es la situación, en definitiva, que nos encontramos de José Vergara y que creemos que será acreditada en el transcurso del presente juicio oral. No solamente su detención, sino que los esfuerzos, en este caso, de los 4 acusados para ocultar, en este caso, el verdadero destino de José Vergara, que hasta la fecha desconocemos. Además, también requiere, en este caso, la participación de agentes del Estado. Lógico. En este caso, también se acreditará que, en este caso, los 4 acusados detentaban a la época de los hechos su calidad de Carabineros de Chile y que en esa función precisamente fueron al domicilio de María Encarnación, detuvieron a José Vergara hasta desconocer su paradero. Tercer elemento clave de la desaparición forzada, la negativa a informar o a reconocer la privación de libertad. Un hecho determinante y que sin duda va a ser acreditado en cada una de las reuniones que sostuvo la familia con la jefatura de la tercera comisaría de Alto Hospicio, con la prefectura de Carabineros en Tarapacá, donde de manera reiterada, en este caso, la jefatura, siguiendo en este caso la versión de sus uniformados, negaba la detención de José Vergara. En este caso, no solamente el ocultamiento está en esta negación formal, sino que también en la falsificación que se hace de las bitácoras policiales, de también inclusive entregar información falsa a través de las comunicaciones radiales de Carabineros por parte de estos 4 acusados, donde niegan haber concurrido en definitiva al domicilio de María Encarnación, niegan haber encontrado a José Vergara en ese lugar, niegan su detención. Son parte, en este caso, de los elementos que son parte, en este caso, de la detención forzada de personas, pero que se encasillan perfectamente, en este caso, en el secuestro calificado. Y por último, un cuarto elemento que dice relación con el ejercicio, en este caso, de los recursos judiciales. Lógicamente, José Vergara no tuvo la oportunidad de ejercer recurso alguno porque nunca fue derivado ni a la justicia, ni al recinto hospitalario de turno, ni puesto a disposición de tribunal alguno. Simplemente desapareció. Y precisamente, su señoría, lo que a nuestro juicio será acreditado más allá de toda duda razonable es la participación de los 4 acusados en estos hechos. En llegar a la casa de José Vergara, en detener a José Vergara, en esposar a José Vergara, en subirlo a un furgón policial a José Vergara y desaparecer a José Vergara. Esa es, por muy simple que se vea a la luz de los hechos, esta situación, es lo que también ha llamado al Estado chileno a preocuparse. No solamente de impartir justicia, sino de eliminar este tipo de conducta. Y por eso también nosotros nos hacemos partícipes de esta invitación. Creemos que los tribunales superiores de justicia lo han hecho de manera reiterada, en entender la aplicación del derecho internacional, de encasillar, en este caso, las normas a fin de evitar la impunidad. Y este es un llamado que actualmente la reforma procesal penal también se tiene que hacer cargo. Muy bien. Turno ahora por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, su señoría. José Antonio Vergara Espinosa tiene una historia de vida inconclusa, pero es víctima de un delito completo. Y esa es la frase que hemos escogido para esta causa. Porque por doloroso que resulte para la comunidad o para la familia, este juicio no tiene por objeto resolver qué fue lo que pasó a José Antonio Vergara Espinosa después de que 4 carabineros de la época, hoy acusados, lo sacaron de su casa
y se desconoce hasta hoy su paradero. Sin embargo, en este juicio sí ofrecemos probar que los acusados realizaron de manera concertada acciones que cumplen con todo el tipo penal de desaparición forzada de personas, es decir, la privación de libertad realizada por agentes del Estado, negando luego el procedimiento e información respecto del paradero, dejándolo así al desamparo de los recursos legales posibles. Esto conforme a la Convención Interamericana de Desaparición de Personas. En Chile esta figura se recoge como el secuestro calificado y en nuestra opinión también se debe recoger con un par de modificatorias de responsabilidad penal agravantes que intentaremos también y ofrecemos acreditar en este juicio. Desde esta perspectiva, entonces, tenemos un listado de acciones que estimamos podemos ofrecer acreditar seriamente desde el objetivo y desde lo subjetivo en este juicio oral a través de la prueba que se ofreció en el auto de apertura, básicamente, su señoría, la testimonial. José Vergara Espinosa estaba en su domicilio de María Encarnación el 13 de septiembre del 2015. José Vergara presentaba aquel día una crisis. Los acusados, señores Valencia, Caro Muñoz y Carvajal, llegaron hasta el lugar, en carro policial, con traje institucional, en el desempeño de sus funciones. Los acusados ingresaron, todos, al domicilio de María Encarnación. Encontraron a Vergara y se entrevistaron con su madrastra. No hubo denuncia ni flagrancia de crimen o simple delito. No había fundamento legal. Esposaron a Vergara, lo sacaron del domicilio, lo subieron al carro, aunque resulte obvio cerraron la puerta, lo encerraron, lo privaron de libertad. Nadie sabe hasta hoy dónde está Vergara. No llegó a la comisaría, no llegó al hospital. No se ha encontrado su cadáver. José Vergara presenta una discapacidad mental que requiere tratamiento medicamentoso. José Vergara es pobre, tiene poca y deficiente educación formal. La familia requirió información a la autoridad, directamente a Carabineros. Los acusados negaron información y o derechamente mintieron respecto de este procedimiento y del paradero de José Antonio Vergara Espinosa. Los acusados sabían y supieron prontamente que era buscado y lo negaron. Por lo anterior, su señoría, solicitamos a este tribunal que al final de este juicio, y cumplida que sea esta oferta, se condene a los acusados, se le apliquen las penas legales que corresponden, habiendo conseguido, su señoría, la convicción necesaria para concluir que José Antonio Vergara Espinosa es un detenido desaparecido. Es decir, es víctima de un secuestro calificado realizado por agentes del Estado en cumplimiento de sus funciones. José Vergara no está. Nadie conoce su paradero. Desde aquel día, y los acusados han negado información a su familia. Mintieron respecto del procedimiento y de, finalmente, su paradero, como hemos dicho. En conclusión, su señoría, José Vergara tiene una historia de vida inconclusa, pero como hemos dicho, es víctima de un delito consumado. Por el Consejo de Defensa del Estado. Gracias, su señoría. Su señoría, la última vez que la familia de José Antonio Vergara Espinosa lo vio o tiene noticia de él fue el día 13 de septiembre del año 2015, según ya se ha señalado por quienes me han precedido. Oportunidad en que alrededor de las 8:10 de la mañana, y ante el llamado que la madrastra de José Antonio había realizado a Carabineros, estos se constituyen en una patrulla policial, en el vehículo institucional RP 4514, conformado por 4 funcionarios de Carabineros a la época, a cargo del acusado Valencia. En dicha oportunidad, ellos encuentran a José Antonio en la casa, lo detienen, lo esposan, lo suben al vehículo policial y lo encierran en el calabozo que tiene la misma patrulla, privándolo, por cierto, y en consecuencia de
su libertad y llevándoselo en contra de su voluntad a un lugar que hasta el día de hoy no ha podido ser determinado. Esta es la última vez que la familia vio a José Antonio. Seguidamente, y con el objeto de ocultar la ilicitud de su actuar, los funcionarios de Carabineros entregan información falsa, tanto a CENCO, a la Central de Comunicaciones de Carabineros, como la que consignan en la hoja de ruta correspondiente al vehículo, señalando, en términos generales, de que habiendo concurrido al domicilio para el cual habían sido requeridos, José Antonio no se encontraba en el lugar. Atendida la gravedad de estos hechos, su señoría, es que el Consejo de Defensa del Estado ha asumido el rol de querellante y acusador, todo ello en virtud de lo que al efecto prevé el artículo 3, número 5 de la Ley Orgánica del Consejo, que dispone que una de sus funciones es ejercer la acción penal tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado. En este caso particular, su señoría, estimamos que nuestra intervención se funda en la circunstancia de que los hechos que a nuestro juicio son constitutivos de los delitos de secuestro calificado y de falsificación de instrumento público fueron cometidos efectivamente por funcionarios públicos, quienes no solo cometieron el delito fuera del ejercicio legítimo de sus funciones, sino que además lo hicieron extralimitándose absolutamente de ellas, constituyendo claramente su actuar un abuso del poder que detentaban como Carabineros de Chile. Su señoría, el Estado no tiene ojos, no tiene manos, por lo tanto actúa a través de sus órganos, que son también sus instrumentos, ¿no es cierto?, y que somos claramente los funcionarios públicos. Para el cumplimiento de estas funciones, el Estado deposita obligadamente toda su confianza en estos funcionarios, en la función que a cada uno le corresponde. En el caso de Carabineros de Chile, esta confianza se traduce en el hecho de ser los agentes del Estado a quienes la población toda recurre ante la emergencia, ante una situación de necesidad de protección, ante una consulta, ante una información o alguna guía en una situación determinada. Por lo tanto, su señoría, su actuar implica necesariamente la responsabilidad especial de responder a las familias o a la comunidad cuando son requeridos para alguna de las funciones que ellos deben cumplir. Esta responsabilidad entonces refuerza también su identidad de servidores públicos y atendido su especial función, el carabinero está llamado a ser el primer y principal servidor de la comunidad. Por eso el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho presente en esta causa, sus señorías, porque cuando un carabinero abusa de su cargo frente a la comunidad, torciendo la voluntad estatal, claramente o supedita el cumplimiento de su función pública a propósitos ajenos de lo que quiere el derecho, en este caso, como fue secuestrando y privando de libertad a José Antonio. Dada la gravedad de estos hechos en que se funda la acusación con la intervención de estos 4 exfuncionarios de Carabineros, agentes del Estado, hoy acusados, se hace imprescindible que la respuesta jurisdiccional, su señoría, a la transgresión sea coherente con el bien jurídico protegido, en este caso, la libertad, la seguridad individual y la libertad ambulatoria. Esto se ve agravado además, su señoría, como ya lo han señalado quienes me han precedido, por la posición sistemática y permanente durante varias semanas de negar los hechos, de negar la detención de José Antonio. Incluso los carabineros lo niegan frente a sus superiores jerárquicos cuando estos les consultan sobre el particular ante el requerimiento de la familia de José Antonio. Por otro lado, su señoría, también los funcionarios acusados han cometido el delito a nuestro juicio de falsificación de instrumento público, desde que ellos, ya hemos dicho, niegan la información, es falsa la información que entregan a CENCO, como también es falsa la consignación que de la misma hacen en la hoja de ruta correspondiente al vehículo en el cual se movilizaba.
Este delito de falsificación de instrumento público, su señoría, es grave. Y es grave porque supone siempre una intervención autentificadora de la autoridad pública, que garantiza la veracidad de ciertas atestaciones o la genuinidad de ciertos objetos o que impone la creencia en ellos. En atención a ello, y como estimamos quedará en evidencia la burda y grave falta a la veracidad en la hoja de ruta como en la información entregada a Cenco, es que invitamos respetuosamente a este tribunal a apreciar el mérito de la prueba que se vertirá en este juicio. Una prueba abundante, su señoría, especialmente testigos, peritos, evidencias, documentos y otros medios de prueba. Respecto del delito que, en opinión de este querellante, es el de falsificación de instrumento público, hacemos presente también, su señoría, que se ha estimado que no cualquier alteración constituye la falsedad, sino las más graves, que son aquellas efectivamente que se encuentran previstas en el artículo 193 y que precisamente es el caso que nos ocupa. Es por eso, su señoría, que atendida la prueba, la contundente prueba, es que este querellante solicita que en definitiva los acusados sean condenados a las penas que han sido solicitadas. Eso es todo por este interviniente, su señoría. Muy bien. Por el acusado Manuel Carvajal, ¿se otorga la palabra? Gracias, señor presidente, señores magistrados. En representación de los derechos de don Manuel Jesús Carvajal Fabres, desarrollo mi alegato de apertura y parto diciendo lo siguiente. Manuel Jesús llegó bajo la responsabilidad de nosotros ya cuando la investigación había avanzado. Me tocó personalmente visitarlo en la cárcel de Arica. Era la primera vez que él conversaba en persona con abogados de la Defensoría Penal Pública y él reseña lo siguiente cuando se presenta. Yo soy Manuel Jesús Carvajal Fabres y quería ser carabinero. Esa es la afirmación con la que él inicia el relato de su historia de vida y nos entrega la confianza de representar sus derechos. Es un joven de 24 años, hijo de Manuel y Berta, que a lo largo de su vida no solo ha enfrentado los conflictos que las personas comunes enfrentamos en la vida, sino además mantuvo firme la decisión desde temprana edad de vincularse a Carabineros de Chile y prestar aquel servicio que el lema de dicha institución reseña. La madre de Manuel muere asesinada por su pareja. El hijo de Manuel muere al año y medio fruto de una leucemia. Y él, pese a aquello, no cambia de opinión, no se vincula con pares negativos, sigue en su instrucción básica y luego secundaria, instrucción secundaria que se ve enfrentada a estos hechos graves durante su vida, y cuando egresa del colegio, a su padre, a Manuel, le dice, me mantengo firme en mi deseo de ser carabinero. Es llamado al servicio obligatorio militar, es trasladado al sur de Chile, cumple con el servicio militar, egresado del servicio militar, inicia los trámites para ingresar a la escuela de formación. Manuel no ha cambiado de idea. Y Manuel es aceptado en la escuela de formación, hecho que en su vida determinan decisiones que el tribunal debiera comprender al momento de juzgar, porque ustedes juzgan personas. Acreditan hechos sobre la base de la prueba, pero juzgan personas. Y en ese momento es cuando Manuel dice, salgo de mi casa nuevamente, dejo de lado a mi hijo recién nacido y me incorporo a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile. Durante su paso por la Escuela de Formación, él es trasladado al norte de Chile, Antofagasta. Él cumple la formación y una vez egresado, terminando el primer semestre del 2015, sin haber tenido inconvenientes más que una gresca con un compañero
Gresca, que como consecuencia le aplican 3 días de sanción, al compañero 10 días de sanción, pero por lo demás, con un desempeño óptimo en la escuela de formación, se le comunica que su destino no es Santiago, que su destino tampoco es el sur de Chile, donde él había estado cumpliendo el servicio militar. Se le informa que su destino, en este proceso inductivo previo al ejercicio de la función de carabinero, es Alto Hospicio. Y que en Alto Hospicio él iba a llegar, como cualquier otro carabinero recién egresado, a estar bajo las órdenes e instrucción de un tutor. Pues hay un proceso previo de inducción laboral que impone el reglamento interno de carabineros y que obliga a aquel lugar donde él ha sido destinado a entregarle, primero, orientación, segundo, compañía necesaria, y tercero, el acompañamiento permanente de una persona de mayor antigüedad y que haga el traspaso desde aquello que es teórico, formación en la escuela, hasta aquello que es práctico y cotidiano. Y vaya que aquello es importante para un carabinero. Yo no voy a poner en duda ninguno de los términos que se han utilizado, especialmente cuando escucho a la querellante del Consejo de Defensa del Estado, al hablar de la dignidad y de la calidad que tiene un carabinero. Y es por eso que la propia institución que se define como una institución técnica de carácter militar, jerárquico, parte de la premisa de que estos jóvenes recién egresados requieren de la intervención y acompañamiento de un tercero de mayor rango. Manuel Jesús Carvajal Fabres, hoy en día está privado de su libertad. Y el día de hoy se enfrenta a un juicio en el que se le pretende atribuir responsabilidad en los delitos por los cuales ha sido acusado. Luego de graficar lo que es Manuel Carvajal, debemos tener presente un contexto histórico y que es relevante para hacerme cargo de la imputación en esta construcción retórica que pretende el Ministerio Público, el querellante particular y el querellante por el INDH, de hacer referencia al derecho internacional público de los derechos humanos vinculado a la norma interna. Ese contexto que nos lleva al derecho internacional público no es precisamente aquel que ellos han querido graficar. No nos olvidemos que el Tribunal Penal de Roma, que la Convención Interamericana a la que hace referencia los querellantes, son fruto de hechos históricos precisos que dan cuenta de una organización sistemática de gobiernos de facto que tenían por objeto aquello que el querellante particular refiere como un crimen perfecto. Esto no ha sucedido acá. Y es precisamente a este contexto histórico al que quiero hacer referencia cuando, argumentativamente, se invocan fallos de la excelentísima Corte Suprema para sustentar una pretensión, cuando en realidad lo que hay es normativa penal vigente. Y que normativa penal vigente nacional, y que el Tribunal por mandato de la Constitución debe aplicar. Normativa penal vigente nacional, que por mandato constitucional es aquella bajo la cual deben ser juzgados. Y si se pretende una construcción argumentativa para llegar a aplicar norma internacional en el derecho interno, nos topamos con las posturas clásicas que enfrentan a la teoría dualista y a la teoría única de cómo se incorpora el derecho internacional. Si hay una ley que incorporó aquellos tipos legales, pues estemos a esa ley. Y entiendo que el legislador ha incorporado esa ley dentro del contexto general de nuestro derecho penal. ¿Cuál es el peligro? Y con esto cierro el contexto histórico. ¿Cuál es el peligro? De que arbitrariamente optemos por incorporar derecho interno y derecho externo dentro del contexto de nuestro sistema constitucional, es precisamente afectar el principio de legalidad. Y es aquello que la mayor parte de los que cultivan este derecho internacional de los derechos humanos vinculado a la desaparición forzosa, les hablo de casos como Argentina, Guatemala, México, han instado a sus gobiernos porque se dicten normas internas que recojan expresamente aquello. Porque si no, la judicatura se enfrenta a esta pared con dos opciones.
mi derecho interno o la forma de incorporar el derecho internacional. Y al hacer eso, se enfrentan a otro problema gravísimo: la contextura, el contexto, el fundamento del derecho penal, que es un derecho penal de última ratio y que exige de una serie de requisitos. ¿Qué sucedió ese día 13 de septiembre del 2015? Aquí yo le propongo al tribunal algo muy simple, sin entrar en mucha palabra. Los hechos que ustedes den por acreditados van a dar por sentado cronológicamente que hay un llamado, hay una solicitud de intervención de un ciudadano, de una ciudadana, que pide que Carabineros concurra a un lugar. Carabineros constata hechos que al tenor de la legislación procesal penal vigente les imponen el deber de ejercer los deberes y facultades que la ley los reconoce. Y luego de aquello, hay algo vinculado precisamente a lo que sucede dentro de la propiedad. Cada uno de los testigos que ustedes van a escuchar les van a entregar una versión de aquello que ellos creen haber percibido. Presten atención a eso. Las cosas no son lo que nosotros queremos, sino lo que efectivamente son. Se juega retóricamente con la palabra: no hicieron denuncia, hubo denuncia, no hay flagrancia, hay flagrancia. Vean ustedes qué hechos dan por acreditado y se van a dar cuenta que en determinado momento hay hechos cronológicos en la historia de ese proceso que no dejan puerta abierta más que aquella que en su momento los funcionarios policiales tuvieron que ejercitar, es decir, proceder a la detención del señor Vergara. ¿Qué llama la atención a esta defensa de lo que sucede con posterioridad? Y en esto quiero ser puntual. La presunta desgracia solo es comunicada el 17 de septiembre a las autoridades policiales. El padre de José Vergara, entendemos en un intento de requerir atención médica respecto de su hijo, concurre a instituciones médicas para solicitar una hoja de interconsulta. Luego de estos hechos, luego del 13 de septiembre, la comunicación, la socialización de lo que eventualmente sucedió ese 13 de septiembre no se produce de forma inmediata con la familia directa de José. Solamente el 19 y el 22 de septiembre sus hermanas sanguíneas toman conocimiento de aquello sin que se les haya comunicado, sino hasta ese momento, la intervención de Carabineros. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es aquella postulación que hace el Ministerio Público los querellantes. José Vergara fue detenido el 13 de septiembre y no regresó. Pero entonces, ¿por qué se suceden todos estos hechos posteriores que podrían darnos a entender que la familia sí tomó contacto con José Vergara posteriormente? Es más, dentro de esta dinámica existen afirmaciones que nos permiten adelantar al tribunal, que ustedes van a escuchar declaraciones de testigos que dicen haber visto a José Vergara, haber interactuado con José Vergara, conocer detalles tan íntimos de la vida de José que era imposible que eso fuera una consecuencia de una construcción antojadiza e instrumental para liberar de responsabilidad a quienes estaban siendo sindicados como autores de esta situación. Los hechos les van a dar a ustedes la conclusión de lo que efectivamente sucedió. Se habla de un José Vergara, de un ser humano, dice el Ministerio Público con una discapacidad importante, dice el querellante afectado por determinado tipo de enfermedades. Eso no está puesto en discusión. Lo que sí está puesto en discusión por parte de la defensa, y eso es lo que nosotros vamos a escuchar fruto de la prueba que ustedes van a escuchar también, es cuáles eran las verdaderas aptitudes, cualidades, capacidades de este José Vergara, de este ser humano. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo se podía contextualizar? ¿Cuál era su vinculación con el medio ambiente? ¿Qué es lo que sucedía cuando le venían estas crisis y tenía que enfrentar el reparo de las familias? No es baladí que se intente incorporar como un antecedente este concepto de discapacidad, este concepto de enfermedad. Y no es baladí porque claramente se instrumentaliza con el objeto de incrementar la vulnerabilidad de la persona.
Yo no pretendo juzgar aquello. Yo solamente los llamo a que ustedes escuchen y se formen la propia convicción de quién era José Vergara, cómo actuaba José Vergara y qué es lo que sucedió en ese contexto, el 13 de septiembre y posteriormente al 13 de septiembre. Nos han propuesto la figura del secuestro calificado y nos han propuesto la figura del secuestro calificado desde un punto de vista formal. Y claramente proponen esa figura porque no hay otra dentro del contexto del derecho penal nacional vigente. Nos han propuesto este secuestro calificado, pero al momento de analizar la construcción normativa, yo llamo al tribunal que tengan presente cómo nuestro legislador ha abordado el tipo penal del secuestro penal. Lo que la defensa va a postular dentro del contexto de esta petición de aplicación de la norma penal vigente en nuestro territorio nacional es que acá hay un conflicto que debe enfrentar el acusador y los querellantes respecto de la construcción del concepto de secuestro y de las figuras residuales a las que hace referencia el propio Código Penal. Aquellas figuras residuales hacen referencia a elementos normativos del tipo y que no dicen relación con la antijuridicidad dentro del contexto de la estructura del delito penal, sino más bien dentro del elemento de la tipicidad. Y es ahí donde en sendos fallos, no solo de tribunales orales, sino de nuestra excelentísima Corte Suprema, se ha construido la idea de entender que aquí no hay un criterio de antijuridicidad, sino más bien un criterio de atipicidad. Y atipicidad vinculado precisamente a la calidad de los sujetos activos. No solo proponemos aquello, sino además proponemos algo que es más relevante y que es una consecuencia de un hecho concreto. Ese día 13 de septiembre, José Vergara, con posterioridad a las 8:30, es visto. Y es visto en libertad y circulando por sus propios medios. La pregunta entonces a la que nos debemos enfrentar es, esa conducta ejecutada y descrita, y que eventualmente ustedes van a dar por verificada al momento de adquirir convicción, ¿es típica o no es típica dentro del contexto de nuestro derecho penal? Y eso no es irrelevante. Y no es irrelevante porque nosotros sabemos que, partiendo del principio de legalidad, de la interpretación restrictiva, el principio de la taxatividad, que son también derechos que informan el trabajo que ustedes hacen, no podremos condenar conductas que desde un punto de vista normativo no están sancionadas o no tienen el carácter de delito. Esa construcción jurídica de lo que es el secuestro es una construcción jurídica que ustedes deben hacerla a partir de los hechos que se acrediten. A juicio de esta defensa, nos enfrentamos en forma principal a la imposibilidad de construirla dentro de el contexto de la acusación formulada por los persecutores. Y en definitiva, eventualmente a postular esa atipicidad de conducta. Desaparición forzada de personas. Bueno, acá nos enfrentamos a un tema mucho más complejo desde un punto de vista normativo. Y simplemente quiero hacer presente lo que el profesor Hubble, que es uno de los señeros en materia de desaparición forzada y que trabaja en el sistema de Naciones Unidas, afirma cuando se refiere a la desaparición forzada de personas. Él habla acerca de una consecuencia reactiva frente a estos actos sistemáticos, permanentes, de las dictaduras del Cono Sur. Y cuando se le hace una consulta a lo que sucede el día de hoy, Hubble, en una conferencia hecha el año 2013 en la Universidad de Berlín, afirma algo que es potente para lo que nosotros estamos discutiendo. En ese caso, más allá de que la convención, el estatuto y las convenciones regionales recogen la desaparición forzada, lo que debe hacer la judicatura interna es estarse a su sistema interno de sanciones. Y él recoge algo más, que yo lo adelanté en pocas palabras atrás. Piensen en lo que sucedería si eventualmente levantamos el argumento de que a través de una interpretación
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5º, podemos comenzar a incorporar tipos penales dentro del sistema normativo nacional. Ahí sí que nos enfrentamos a un problema no solo atingente a lo que sucede hoy en día a nivel internacional, sino básicamente a lo que está sucediendo en Chile respecto de hipótesis bien precisas. Hablemos entonces, cuando hablamos de desaparición forzada de personas, de las dos teorías que ha planteado la comunidad internacional, aquella que supone esta desaparición genérica, general, sistemática, como esta desaparición específica. Claramente nos alejamos de la primera, que ha tratado de ser construida por uno de los querellantes. Nos quedamos con la segunda, y frente a eso la respuesta que propone esta defensa es: atengámonos a lo que dice el derecho interno. En la falsificación de instrumento público, dos conflictos para los persecutores, aquellos que han intentado la acción penal respecto a este delito. Primero, esta insuficiencia en el ejercicio de la acción punitiva por parte del Ministerio Público, que plantea un conflicto procesal, y que plantea un conflicto procesal que claramente la defensa lo va a levantar. Y en segundo lugar, el tema de la participación y la calificación respecto de aquel documento que se invoca como sustento de la falsificación de instrumento público. La prueba va a ser determinante al momento de ustedes decidir, primero, si se configura el delito, no solo desde su faz objetiva, sino también desde su faz subjetiva. Y segundo, al momento atributivo en los que ustedes, decidiendo si se cometió el delito, decidan cómo y quién ejecutó dicho delito. Finalmente, frente a una pregunta que se le hace en esta primera entrevista a Manuel Jesús Carvajal Fabres, ¿qué hiciste tú en todo este transcurso desde que llegan a la casa de José Vergara hasta que se devuelven a la comisaría? Primero, él afirma que su tutor no estaba entre aquellos que lo acompañaban. Segundo, él afirma que los diálogos eran precisamente de personas con mayor jerarquía. Y tercero, él afirma haber representado aquella decisión. Manuel Jesús Carvajal Fabres quería ser carabinero y el día de hoy está preso y está siendo juzgado por un secuestro calificado y por una falsificación de instrumento público que se habrían realizado cuando él estaba en su proceso de inducción, supuestamente acompañado por tutor y recientemente egresado de la Academia de Formación de Carabineros. La defensa en ese sentido, fruto de la producción de prueba que vamos a tener en la secuela de este juicio, el sustento normativo que ha esbozado y que claramente lo trabajará durante el juicio, y finalmente, en razón de las argumentaciones que acaba de solicitar, está pidiendo la absolución por los dos cargos presentados en contra de Manuel Jesús Carvajal Fabres, por no cumplirse, por un lado, con el sustento jurídico, y segundo, por no existir participación reprochable en estos actos al tenor de la legislación vigente al señor Carvajal Fabres. Ese es el alegato de apertura de la defensa del señor Carvajal. Bien, turno de la defensa del acusado Ángelo Muñoz. Gracias, su señoría. El día de hoy se da inicio al juicio en contra de Ángelo Muñoz Roque, un iquiqueño, padre de un niño de 6 años, con una conducta irreprochable, que tras cumplir 21 años de edad decide ingresar a la Escuela de Formación Técnica de Carabineros de Chile. Él quería servir a su comunidad, a su gente, a sus vecinos. Él quería ser carabinero. La vida de Muñoz no fue fácil. Si bien fue criado en una familia funcional donde el apoyo y afecto de sus padres nunca faltaba, el dinero escaseaba. Por lo que vio en el estudio la única forma de salir adelante. Fue así como logra egresar como técnico profesional en metalurgia extractiva. Pero Muñoz tenía otros desafíos. Él quería ser carabinero. Mucho se dirá en este juicio sobre derechos humanos, tratados internacionales, desapariciones forzadas y un Estado represor. Pero esto no tiene cabida en esta audiencia de juicio oral. No tiene cabida en este juicio, ya que es un contexto histórico distinto
Atrás quedaron los horrores de la dictadura, donde policías secretas con oscuros propósitos se dedicaban al secuestro de personeros políticos con el fin de hacerlos desaparecer. Eso no ocurre acá. Es un Chile diverso. Es otro Chile. Lo que queda de elucidar es qué es lo que ocurrió el día 13 de septiembre del año 2015, donde el cabo Muñoz concurre al domicilio de Salitrera María Encarnación, 3690 de Alto Hospicio, tras el llamado de Senco. ¿Cómo no iba a concurrir? Él estaba de turno, él estaba de guardia, él era carabinero. Luego, lo que llama la atención a esta defensa y lo que para la Fiscalía y querellante esto es un secuestro, la defensa es de una opinión diversa. ¿Por qué? Porque no se logrará acreditar los elementos de carácter objetivo y subjetivo del tipo penal. ¿En qué tiene que poner atención el tribunal? La génesis del procedimiento. ¿Cómo se gesta este procedimiento? Por el llamado Jacqueline Soto, que requiere la presencia de carabineros. ¿Cuál es la conducta de Muñoz Roque durante todo este procedimiento? Y finalmente, ¿dónde fue dejado José Vergara? A juicio de la defensa, esto no es un secuestro. La figura es atípica, es la tipicidad como elemento de la teoría del delito lo que está en juego. Desde ya, su señoría, nosotros instamos en la absolución. También en el resto de las figuras penales que se han acusado a mi representado. En la falsificación y uso de instrumento público, porque veremos si la naturaleza de esta hoja de ruta es o no instrumento público. Y finalmente, si así lo acredita el tribunal, la participación que tuvo Muñoz Roque. Como bien señalé, él quería ser carabinero. Bien, finalmente, por Carlos Valencia y Abraham Caro. Gracias, magistrado. Magistrado Carlos Alberto Valencia Castro, oriundo de Talca, 36 años de edad, 8 años de servicio en la institución, 2 años en Alto Hospicio, al momento de la ocurrencia de los hechos aproximados, cabo primero, jefe de la patrulla. Abraham Roberto Caro Pérez, oriundo de Quirihue, 28 años de edad, 3 años y medio de servicio en la institución y efectivamente prestado en la comisaría de Alto Hospicio al momento de la ocurrencia de los hechos. Obviamente, su señoría, esta parte discute desde ya la figura delictiva que se les imputa. También, su señoría, discrepamos totalmente de la calificación que se le da a esa cierta hoja de ruta, que se le hace o se quiere dar un valor de instrumento público, siendo que no está revestida de las solemnidades legales que así lo requieren para un instrumento de esa calidad. Carabineros de Chile no es ministro de fe para estos efectos. Aclarar desde ya, su señoría, los hechos ocurren en el día, durante la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, donde efectivamente ellos se encontraban de servicio, estaban de uniforme, formaban una patrulla que había sido formada efectivamente por un rol, no por amistad, como se pretenderá a lo mejor evidenciar más adelante. Se trasladaban efectivamente en un vehículo institucional y por orden de un llamado de Senco, que tuvo su origen ¿en qué? En un llamado de una ciudadana. Una ciudadana que solicitaba la comparecencia efectivamente de carabineros para efectos de que fueran a verificar en su hogar la ocurrencia de delitos de violencia intrafamiliar y desórdenes. Obviamente, la grabación que consta y que se hará, digamos, presente como medio de prueba en este juicio, entrega muchos detalles, señoría. Entrega detalles que acá se omiten en alguna parte, por parte de la Fiscalía, por parte de la querellante, en donde efectivamente los detalles que ella entrega no señala el tipo de enfermedad que tiene el joven José Vergara en forma específica. Ahí lo escucharemos más adelante, señoría. Aquí se presentarán testigos, señoría, que efectivamente el tribunal va a tener que poner mucho oído. ¿Por qué? Porque van a entregar detalles de que el joven José Vergara estaba con posterioridad al día 13 de septiembre del 2015, estaba con vida. Hay testigos que dicen haberlo visto en 3 oportunidades y recabaron antecedentes de la familia, del nombre, de donde él vivía, le dieron de comer. Obviamente la Fiscalía desacredita a ese testigo. ¿Por qué? Porque dice en un momento que se le entrega una fotografía y que no era, entonces, no era esa persona. Pero ¿qué pasa con los detalles? Los nombres. El mismo padre, su señoría, al momento
de hacer la denuncia, efectivamente no la hace en forma inmediata, el día 13, la hace días después. Y no es una denuncia porque Carabineros se lo había llevado. Él hace una denuncia por presunta desgracia y porque efectivamente señala que había tenido una discusión con su hijo. Y eso lo manifiesta en 2 oportunidades. Habrá un enfermero que justamente va a declarar respecto de eso. El punto acá, señoría, es si la familia presenta o no presenta denuncia al momento de la concurrencia de Carabineros. No presenta denuncia. Querían que Carabineros concurriera y que se lo llevara. ¿Para qué? Para que Carabineros lo calmara, para que Carabineros lo llevara al centro médico, para que le colocaran supuestamente una inyección, a lo mejor de carácter milagrosa, para que el joven se pudiera recuperar. Este joven, su señoría, como se va a acreditar, no tenía atención médica desde el mes de marzo del año 2015. Los hechos ocurrieron en septiembre del 2015. No tenía acceso a sus medicamentos. El mismo padre lo va a decir por ahí. Quien toma, su señoría, en un momento el parte policial respecto de la primera denuncia que hacen Carabineros, el padre, también fue cuestionado, que había falseado esa denuncia. Ya lo dejaremos, su señoría, ya lo presentaremos ante este tribunal. La ficha médica también, su señoría. A través de la ficha médica nos vamos a dar cuenta la escasa red de apoyo que tenía el joven José Vergara. Ahora, claro, todos lo echan de menos, era el hijo, pero en su momento ese joven estaba desprotegido. El mismo padre, su señoría, había entablado una denuncia por violencia intrafamiliar días antes que él hubiera desaparecido. Tenía rencillas el padre con su propio hijo, el joven desaparecido. Eso era evidente, su señoría, está en un parte policial, está en una causa que se originó en juzgado de garantía, y a la vez era evidente, su señoría, ante las primeras audiencias que se desarrollaron en sede de garantía, el estado físico del padre, que venía con una lesión de carácter muy visible en su cara, concordante totalmente con la denuncia que él mismo había entablado en contra de su hijo. Se habló en un momento, señoría, acá de un supuesto pacto de silencio respecto de los imputados, de los 4. No existe ese pacto de silencio, señoría. A través de esa teoría, la Fiscalía pretendía presionar a alguno de ellos para que realmente dijera alguna verdad que no es tal. ¿Para qué? A lo mejor con algún ofrecimiento, para que llegara y acusara a cualquiera de los otros como culpable y así a lo mejor él fabricarse algún atenuante. Pero, señoría, si realmente los hechos hubieran sido otros, cualquiera de los imputados que está acá presente y conociendo las consecuencias jurídicas que le podría acarrear en el evento que se acredite el delito que se le está imputando, a estas alturas, señoría, ya lo habrían relatado y ya lo habrían así declarado en cualquier sede. No ha sido así. Se ha pedido, señoría, y se ha relacionado estos ilícitos por los cuales se le imputan a mi representado, se han relacionado con crímenes políticos. No estamos en el año 1973, señoría, eso ya quedó atrás. Estamos ya en plena democracia, tenemos un código penal que está establecido, tenemos normas jurídicas que están establecidas y estas normas jurídicas, señoría, ustedes tendrán la tarea de vincularlas a la relación de los hechos que se traigan en esta sede como prueba. Mis representados, señoría, a estas alturas ya han tenido un juicio público terrible. Han sido ya condenados totalmente. La opinión pública así lo dice. Pacos asesinos, homicidas. Incluso, en un momento, su señoría, en una de las tantas audiencias, la misma Fiscalía presentó un testigo con reserva de identidad, que era un testigo de oídas, que había escuchado de cierta persona, que esta otra persona dijo, que habían cometido homicidio. Incluso uno de los querellantes, a través de los medios de prensa, llegó a decir que lo habían cercenado, que lo habían, digamos, enterrado vivo. Una atrocidad increíble, señoría, que se le imputa a nuestro representado, a mi representado. ¿Por qué? Porque simplemente son pacos. Y a los pacos hay que darle. Los pacos tienen la culpa. Sin embargo, señoría, ha pasado el tiempo. En el mismo centro de detención penal donde están, en Alto Hospicio, hay algunos imputados por otras causas que le han señalado que ellos, conociendo la calidad de personas que son, no tienen la cara, ni los hechos, ni las agallas para haber hecho
y haber cometido un delito de esa magnitud. Pero son pacos, ese es el problema. En cuanto a mi representado Valencia, él fue, digamos, ya señalado culpable, asesino. ¿Por qué? Porque él tiene carácter. Él es el cabo primero más antiguo de la patrulla. Obviamente, el trabajo que él ha desarrollado durante estos 8 años en la institución lo ha forjado. Él es un carabinero de calle. Él va, como se dice, donde las papas queman. Se ha visto en innumerables situaciones que son difíciles de resolver, ante llamados de la ciudadanía, de ayuda, pero a la vez se ha visto también implicado en situaciones que han atentado en contra de su vida y ha defendido la vida de otras personas. Y eso ahora se olvida, no está presente. Obviamente a la Fiscalía, señoría, no le causa gracia el carácter de mi representado, porque él en un momento enérgicamente, a través de un punto de prensa que se estableció y que a través de los conductos regulares se pidió la autorización para que les tomaran unas notas de prensa. ¿Por qué? Porque la prensa ya lo estaba condenando. Sin embargo, él en un momento dijo y enérgicamente solicitaba a la Fiscalía que se comprobara dónde estaba el cuerpo, que supuestamente lo estaban acusando, porque decían que lo habían enterrado. Ahora yo digo, en la superficie que tenemos en esta zona, Carabineros en su patrulla no anda con picota, no anda con chuzo, no anda con pala. Para enterrar a una persona, para cavar un pozo, porque así también se planteó una teoría en su momento, se demoran días. Difícilmente ellos podrían haberlo hecho en un rato de 20, 30 minutos. Durante este juicio, señoría, se va a entregar la prueba. Son ustedes quienes tienen que hacer valer esta prueba. Hay que ser objetivo, hay que ser veraz. Nosotros, señoría, entregaremos la prueba, ustedes nos darán el derecho. Así dice el aforismo latino. Por lo anteriormente expuesto, señoría, solicito desde ya la absolución de mi representado por los delitos que se le imputan. Eso es todo, muchas gracias. Bien, concluido estos alegatos y peor a la información que se le va a dar a los acusados, entiendo que